Bueno, pues gracias a todos por venir y por invitarme. Bueno, pues ustedes dirán. Yo tengo una pregunta. A ver, cuéntame. ¿Cómo que crees que podría mejorar la vida de las personas con diabetes en la etapa del instituto, de la preparatoria? Vale, yo creo que la vida de las personas con diabetes en esa etapa que es tan importante y tan trascendental, mejoraría primero si el entorno conocieran lo que es la diabetes, porque el problema muchas veces es que se crea que la diabetes es una cosa que no tiene nada que ver con lo que es la diabetes, ¿no? Entonces, principalmente que el entorno tenga educación y segundo, atender a la persona, porque todas las personas somos diferentes. Tenemos que hacer un acompañamiento de la persona que está transitando por una condición que al final es una condición de vida y que muchas veces te hace sentir mal. ¿Crees que la diabetes ha supuesto algún problema en tu carrera laboral? Es decir, que si no hubieses tenido diabetes, ¿tendrías la misma carrera? Bueno, esa pregunta es muy buena y te voy a decir por qué. Porque si no fuera por la diabetes, seguramente yo no trabajaría en televisión. Pero es verdad que luego me ha limitado en esa misma carrera. Es decir, yo estoy en televisión porque yo desde que más o menos desde que soy diagnosticada, más o menos, porque en mi proceso de vida ha habido otras circunstancias, me sentí muy poca cosa, me sentí menos que los demás, me sentí rechazada, pero porque yo me rechazaba, ¿no? Entonces eso me hizo iniciarme en la televisión. Yo como no me veía, necesitaba que los demás me vieran y además que los demás me vieran brillar. Yo todas las noches le sacaba brillo a las púas de mi estrella, ¿no? Y eso fue lo que me hizo estar en televisión. Pero como tuve muy mala relación con la diabetes, muy mala relación, no sé si lo saben, yo no veo por un ojo, tengo insuficiencia renal, los pies se me han abierto, o sea, yo lo he pasado muy mal y hoy en día vivo con esas consecuencias, que las utilizo para potenciarme, pero que en su momento fueron un palo muy fuerte y muy profundo. O sea, que por un lado, mi vida profesional ha sido la que es por la diabetes, porque yo buscaba esa aceptación fuera, y por otro lado, no ha sido mejor, y lo entrecomillo, porque no hay mejor y peor son conceptos, no existe, precisamente por la diabetes, o por mi gestión de la diabetes, no por la diabetes. Porque con diabetes, yo creo que ustedes lo saben, a la vista está que podemos hacer lo que queramos, es decir, con las limitaciones propias de la diabetes. ¿Recuerdas cómo fue el cambio de hospital, el paso de pediatría a adulto? ¿Qué mejorarías? Mira, yo no recuerdo ese cambio porque yo desgraciadamente, o por suerte o por desgracia, bueno o malo, nunca se sabe, empecé a rechazar mi condición muy pronto y yo empecé a no hacer nada de lo que tenía que hacer. Yo con 20 años no sabía quién era mi médico. O sea, me daba vergüenza cuando me ponía mal a ir a urgencias, porque si me preguntaban algo yo no sabía qué contestar, yo no tenía médico, yo no iba a las analíticas, no iba al endocrino, con lo cual yo no tuve paso de niña a adulta. Entonces lo que yo mejoraría en ese paso que tú has dicho que yo no lo tuve, es que trataran a las personas con diabetes como personas que están viviendo una condición crónica que pueden no estar aceptándola, no como a un paciente con un diagnóstico, porque detrás de cada diagnóstico hay una persona y si no hay tiempo suficiente para concederle a cada una de esas personas, que se pongan más personal. Pero el problema es que muchas veces la gente llega a edades críticas en las que siente un juicio tan fuerte que no lo puede asumir. Entonces, lo que tenemos que hacer es tenderle la mano a la persona, no al paciente. El paciente tiene un protocolo, la persona tiene otro, la persona tiene un trato. Y eso es lo que yo creo que habría que mejorar. ¿La diabetes cambió la relación con tus amigos o con tu familia? Sí la cambió, y la cambió para mal. O sea, amigos yo he tenido de adulta. Yo no he tenido amigos de niña, porque cuando tú tienes una amistad, la amistad consiste, o por lo menos para mí, la base de la amistad es la confianza. Pero yo empecé a ocultar que tenía diabetes. El problema es que cuando tú lo ocultas, es porque le estás dando el poder. O sea, si yo oculto la diabetes porque creo que me hace menos, yo te estoy dando el poder a ti diabetes. Pero al final, si tú tienes una buena relación con tu diabetes y sabes quién eres, eso no te condiciona. Entonces, claro, ha cambiado mi relación con mi familia y con mis amigos, pero no porque la haya cambiado, sino porque la ha creado de esa forma. Entonces, hoy por hoy, también la modifica a bien, es decir,
Yo llego a un sitio nuevo, lo primero que digo, y además esto es literal, cuando empecé a estudiar para dietista, lo primero que dije al entrar a clase fue: hola, me llamo Ana, tengo diabetes. Y lo hago porque sé que es mi talón de Aquiles. Entonces lo hago lo primero. Evidentemente yo tengo un trabajo personal, que es el que todo el mundo debería hacer cuando pasa por un proceso difícil, complicado en su vida, pero aún así soy consciente de que es mi talón de Aquiles, y de hecho muchas veces oigo comentarios, y por lo que soy tan activa en redes, es porque yo me enfado. Y enfadarme quiere decir que, en cierto modo, la diabetes sigue teniendo el poder sobre mí, porque si no, yo no me enfadaría. Diría, bueno, da igual, esta persona no sabe, pero me enfado. Y en el momento que me enfado es porque la diabetes me está gobernando. ¿Cómo viviste la etapa de la adolescencia teniendo diabetes? ¿O cómo fue la etapa escolar y del instituto? Bueno, la etapa escolar y del instituto fueron complicadas, pues sufrí esos episodios de bullying en los que viví episodios muy complicados, me escupieron en la comida, se reían de mí porque me pinchaba, era la única niña con diabetes del colegio, entonces tuve muy mala relación, muy mala. Y cuando salgo del colegio y voy al instituto, yo vi la ventaja de que la gente no me conocía, porque yo creía que el problema era yo. O sea, cuando a ti te hacen bullying y tú dices, ¿por qué me hacen bullying? Ah, porque tienes diabetes, estás justificando, lo estás diciendo, ese es el motivo. No, me hacían bullying porque ellos no estaban trabajados. Entonces, cuando fui al instituto, mediante este aprendizaje mal hecho, entendí que el problema estaba en mí. Entonces dije, bueno, pues y ahí empezó mi dominó de que nadie sepa que tengo diabetes, me puse en situaciones de mucho riesgo, porque el problema es que lo normalicé ocultar quién era yo. Hasta ese punto me marcó la etapa de la adolescencia y la niñez con respecto a la diabetes, hasta el hecho de definir mi identidad. Yo era la persona que no podía tener diabetes. Así que es muy peligroso, resumiendo, no entender que la diabetes es parte de lo que somos. Yo siempre digo, tú cuando miras tus rodillas, tú no te cuestionas si es justo o no justo tener esas rodillas. Pero sin embargo, si lo hacemos con la diabetes, decimos, la diabetes viene de fuera y es mala. No, la diabetes no viene de fuera, la diabetes viene de dentro, forma parte de ti y es como tus rodillas. ¿Qué le dirías a los alumnos que tienen un compañero con diabetes en clase? Bueno, vuelvo un poco a lo de antes. Lo que les diría es explicarles lo que sí es la diabetes. O sobre todo explicarles lo que no es la diabetes, ¿no? Les ayudaría a tener empatía. Asignarle el valor de injusto a tener diabetes es algo muy peligroso. La diabetes no es injusta, la diabetes se llama diabetes, se acabó, no es injusto. Lo que te pasa no es injusto, lo que te pasa es la vida. Entonces, no podemos ponerle a las cosas las etiquetas de lo que es bueno, lo que es malo. Las cosas solo son, solamente son. Y nosotros siempre tenemos la capacidad de decidir lo que queremos hacer con eso. Nadie te puede quitar la facultad de decidir lo que tú quieres hacer con tu porquería, porque al principio es porquería, pero lo puedes transformar. Así que no se olviden de eso. ¿Qué es lo que más y lo que menos te costó gestionar de la diabetes? Comidas, insulinas, controles, etc. Vale, lo que más me costó y lo que más me cuesta es la variabilidad, es decir, que no todos los días son iguales. Yo diría que a mí lo que más me afecta son las emociones. Entonces gestionar eso es complicado porque, por ejemplo, cuando tienes tristeza, se te cierra el estómago, estás mal y encima estás más bajo. Y tener que gestionar eso como que se vuelve más complicado, ¿no? Yo siempre, cuando más me victimizo, todos nos victimizamos en algún momento. Yo cuando estoy mala me suelo victimizar mucho, porque yo he estado a lo mejor con una amiga, quedar con ella para desayunar y por la medicación que tomo también, que es para el riñón, por la insuficiencia renal que he desarrollado y tal, a veces me encuentro mal, porque es una medicación fuerte. Y yo he quedado por la mañana para desayunar con una amiga y es que se me cierra el estómago y no puedo. Y ves esa tendencia bajando y tú dices, o sea, tengo ganas de vomitar. Me está bajando la glucemia, o sea, si le pasa a otra persona solamente tiene que pensar, me encuentro mal, pues me voy a mi casa. Y yo tengo que estar pensando, ay, me encuentro mal, pero me está bajando la glucemia, pero tengo que comer algo. Pero si encima ahora voy caminando, como ya me puse la insulina rápida pensando que iba a desayunar, se me va a activar más la insulina y entonces me va a bajar más rápido. O sea, tienes que hacer tantos cálculos mentales que eso es lo que te agobia. Entonces, eso es lo que yo creo que a mí más me afecta, las emociones. Ya has dado muchos consejos, pero si tuvieras que darle un consejo principal a una persona joven que está pasando ahora por un debut o algo, ¿cuál sería el principal? A ver, yo
Creo que ese consejo siempre depende de la persona. Cada uno tiene un patrón de personalidad diferente. Cuando normalmente pretendemos ayudar a una persona con diabetes o sin diabetes, solemos ofrecerle el consejo que a nosotros nos gustaría recibir. Pero tú no eres yo y tú no funcionas desde el mismo lugar que yo. Por eso siempre lo que yo recomiendo es que las personas se conozcan. Entonces el consejo que daría sería: conócete. Conócete para que no te juzgues, porque todos nos juzgamos por lo mismo, porque no nos conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos comparamos con el vecino. Es lo que vemos en las redes. Es decir, saliendo del tema de diabetes, la gente se juzga porque se compara con algo que no es real, pero no es real ni para el que lo está haciendo. Entonces, como nos comparamos con una cosa que realmente no existe, es como ponernos un estándar tan alto y tan falso que no podemos alcanzarlo. Entonces, primero tienes que saber desde dónde funcionas tú. Con lo cual, el consejo que yo daría es que las personas se conozcan. Y cuando te conoces tú, empiezas a conocer a los demás y a verlos tal y cual son. Porque normalmente no vemos a los demás como son. Los vemos como nosotros creemos que son o nos gustaría que fueran. Normalmente, cuando incluso pasa mucho en las parejas, cuando ves a una persona, la idealizas con lo que tú crees que debería ser o lo que llegará a ser. No, la persona es lo que es. No va a ser otra cosa. ¿Cuándo fue tu debut y cuándo cogiste el control de tu diabetes? Mi debut fue con 11 años, estando en el cole, y cogí el control de mi diabetes. Es una buena pregunta, porque yo no sé si tengo el control de mi diabetes. Tengo el control de lo que hago con mi diabetes, pero de ella, ahí estamos. Aprendí a aceptar y a gestionar correctamente mi diabetes a través de la enfermedad. Mirando atrás, ¿qué cambiarías sobre el control de tu diabetes? Mirando atrás no cambiaría nada. Necesitaba que eso pasara. O sea, yo necesitaba vivir ese proceso para quererme. Las cosas que he aprendido gracias al sufrimiento que yo he vivido, o sea, yo eso no le puedo quitar el valor que tiene. O sea, todo el sufrimiento que vivimos en esta vida tiene un valor increíble y nunca vas a aprender las cosas que aprendes con el sufrimiento, no las vas a aprender sin él, es imposible. Mi vida tiene el valor que tiene y yo la valoro tanto por lo que he pasado. Si no, sería una vida, pero es mi vida, o sea, tiene mi sello. Todos mis errores me han hecho aprender las cosas que he aprendido y las he aprendido a fuego. ¿Crees que sigue existiendo desinformación sobre la diabetes? Sí, por supuesto que sigue existiendo y yo creo que la labor de las personas que tenemos diabetes, no con nosotros, o sea, al final las personas por naturaleza somos seres egoístas, todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros. Yo estoy aquí por mí, yo podría decir, yo estoy aquí por la humanidad, no, estoy aquí por mí, porque al final me estoy ayudando a mí misma mediante la ayuda a otras personas, pero me estoy ayudando a mí misma, me estoy dando un valor, estoy haciendo que merezca la pena lo que he vivido, ¿no? Pero claro que existe desinformación y las personas que tenemos diabetes tenemos esa obligación para con nosotros y para con los demás de enseñarles por dónde es y quitar ese estigma de las personas con diabetes no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Hay mucha desinformación porque la diabetes se entiende que es una cosa muy particular que no es. La diabetes son 27.000 millones de cosas y la sociedad cree que es una.